Bienvenidos un día más a La Ventana. Hoy vamos a tratar un tema que nos interesa a todos, sobre las herencias. ¿Cuántos impuestos pagamos a recibir una herencia? Estará con nosotros Juan Carlos Valverde, presidente de FENCIS, Federación Nacional contra el Impuesto de Sucesiones, y también Miguel Peralta de Peralta Lau Abogados, o sea, un letrado donde vamos a abordar este tema y muchos temas más aquí en La Ventana. Pero esta mañana se ha llevado a cabo una exposición llamada El Puerto de Almería, antes y después. Esta iniciativa ha sido por los estudiantes del Centro Penitenciario Acebuche. Marina Peralta nos informa. Así es, Lucía, la Delegación de Educación ha acogido esta mañana una exposición que han realizado los presos del Centro Penitenciario El Acebuche. La exposición se llama Almería, Puerto de Almería, antes y después. En ella los presos han realizado más de una decena de barcos, de maquetas de barcos y también un lienzo de pintura, donde la directora del centro ha señalado que ninguno de los presos ha dejado de dar una pincelada en este cuadro. En este cuadro todos los presos han estado involucrados. El delegado de Educación también ha señalado que esta es una oportunidad para que ellos miren de cara al futuro. Y Ángel Becerra, presentado esta mañana como director general del Club Polideportivo El Ejido, ha vuelto. Nos informa José Martínez. Muy buenas, Lucía. Nos encontramos en el Estadio Municipal de Santo Domingo y es que en la jornada de hoy Ángel Becerra, mítico jugador y presidente fundador del Polideportivo El Ejido, ha vuelto como director general al Club Celeste. Bien, y continuamos ya que, encaminados, y estamos en otoño, encaminados al invierno. ¿Qué es lo que ocurre? Pues campañas de vacunación que comenzaron en este caso el pasado día 30 de septiembre y tenemos con nosotros a dos grandes profesionales del Distrito Sanitario del Poniente, como es Vanessa Fernández, responsable de vacunas y enfermera. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Vanessa? Y tenemos también a Senay Rueda, médico preventiva. Muy buenas. Hola, y bienvenidas a las dos. Bueno, vacunación, campañas, como hemos comentado, llega el otoño, invierno ya, gripes. Vamos a hacer una valoración desde el pasado día 30 de septiembre, cómo van estas campañas. Bueno, pues como bien has dicho, la campaña de la gripe COVID de este año 2024-2025 pues comenzó el 30 de septiembre y se empezó en los centros escolares con todo el equipo que tenemos de enfermería escolar, vacunando a los niños de primero y segundo de infantil, que corresponde a la edad de 3 y 4 años, además de los centros de salud también que podrían ir vacunándose. En la semana pasada, el 9 de octubre, ya se empezó a abrir la campaña a lo que es la población general. Sí. Empezamos en las residencias de nuestros mayores de toda nuestra zona del Distrito Poniente. Hicimos una campaña pues en 3 días, una estrategia de vacunación para poder llevar las vacunas a todos los residentes y a los trabajadores de nuestras residencias, sí, y tenerlos protegidos en el menor tiempo posible. Y además pues se abrió también la población de personas que tenían 80 o más años para poder vacunarlos, además de otros componentes como son los personal sanitario que está en práctica y bueno, y centros de discapacidad. Eso todo comenzó el día 9. Y el día 16, que fue ayer, se abrió la campaña también para las personas que tienen 70 años o más y todas aquellas personas que de 6 meses o más edad tuvieran algún tipo de patología crónica que viene recogido en dicha instrucción. Bueno, por cierto, doctora, ¿qué es la vacuna intranasal contra la gripe y en qué se diferencia de la vacuna inyectable tradicional? Bueno, pues la vacuna intranasal es una vacuna de gripe, como todas las que hay, solamente cambia la vía de administración. Entonces, en este caso, este año sería el primer año que se utiliza en Andalucía para vacunar a los niños de 3 y 4 años. No es una vacuna nueva, es una vacuna que ya ha sido utilizada en otras comunidades autónomas, como por ejemplo la de nuestros vecinos murcianos, con una gran aceptación por parte de los padres y una gran eficacia, y simplemente cambia pues eso, la vía de administración, que a los niños en vez de pegarle el pinchazo, pues se la administramos por cada uno de los agujeritos de la nariz, y luego no es llegar y administrarle la vacuna, sino que se hacen juegos a través de nuestras enfermeras escolares, están con ellos y es como celebrar la inmunización de alguna manera. Bueno, y la gente está receptiva, está colaborando, ¿van seguros a vacunarse?
Bueno, sí que es verdad que tenemos que reconocer que siempre el inicio de cualquier campaña de vacunación siempre cuesta arrancar. Quiero decir, estamos en una época que, bueno, que como podemos comprobar aquí en Almería, pues siempre tenemos mucho sol. Y no es como el norte de España, ¿no? Que o está lloviendo o hace frío. Y la gente, normalmente la población, asimila que el vacunarme es que cuando hace frío. Sí. Entonces, por eso, como profesionales sanitarios, que yo siempre se lo digo a la población, siempre tenéis que preguntarnos a nosotros el por qué iniciamos una campaña de vacunación y en el momento que se inicia. Las vacunas, como bien describen su historia, tienen un periodo en el cual desde su administración hasta que empiezan a generar esas defensas, esos anticuerpos en el cuerpo, tardan unos días. Entonces, hay que prevenir. Hay que hacer la vacunación antes de que lleguen esos virus, esas bacterias que se suponen que están en esa estación otoñal. Es verdad que la pandemia, pues todo el mundo sabe que ha hecho mucho daño. Y asumiendo que la vacunación no es obligatoria en ninguno de los momentos de la vida, sí que es verdad que es muy recomendable. Y por eso desde aquí nosotras como sanitarias lo que venimos es a transmitir a la población que tienen que vacunarse. Y cuando hay patologías de riesgo, cuando hay estados de inmunosupresión que son más vulnerables, la etapa de las edades, los niños menores de 5 años y las personas mayores de 60 son los más vulnerables. De los niños a los más ancianos también existen vectores de transmisión. Quiero decir, el proteger a la persona mayor no se queda ahí, sino que tenemos que proteger, se amplía la protección a más personas. Esos son, bueno, unos datos y un mensaje muy bueno, pero el otro día estaba tomándome un cafetito y digo, mira, una apreciación que a lo mejor no lo hacemos muchísima gente, y una señora le estaba diciendo a su marido, ya con una cierta edad, los dos, es que yo no sé si nos tenemos que poner la vacuna de la gripe y la del COVID, pues si ya nos dicen que ya el COVID es una gripe, ¿qué le podemos decir? Claro, es verdad, sí. Decimos, bueno, si ya el COVID es como una gripe, entonces claro, las personas mayores no entienden que bueno, eso es otra cuestión, o sea, la vacuna del COVID es un tema y la de gripe, pero claro, el mensaje que damos en medios y demás, no, si esto o los ciudadanos, pues, oye, no, si esto es como la gripe, ¿qué le podemos decir? ¿Qué diferencia hay entre una vacuna y otra? Realmente un COVID es como una gripe en el sentido de la estacionalidad. Sabemos que los virus van mutando, van cambiando sus características y entonces se hace cada campaña una vacuna con la cepa específica, en el caso de la gripe, cepa específica que ha circulado el año anterior de la gripe, y con el COVID la cepa que esté circulando en el momento. ¿Para qué? Para proteger a la población frente a ese microorganismo concreto en ese momento dado. Por ejemplo, yo también he escuchado un clamor popular, no, si es que yo ya tengo las vacunas del COVID todas puestas. Sí, vale, tienes puestas todas las vacunas de las cepas que se han ido dando hasta ahora, pero la nueva cepa no la tiene puesta. Entonces, en el momento que tú cojas una infección por COVID, probablemente sea por la cepa nueva, y de esa cepa no estás protegido. Entonces, por eso es importante concienciar a la población de que son virus estacionales, cada uno tiene su repercusión dentro del organismo, pero que las vacunas que se hacen son adaptadas a la cepa que está circulando en el momento. ¿Podemos estar seguros y seguras con estas vacunas? Porque claro, otros rumores es, por lo típico que decimos, a lo mejor en un estado que no encontremos, no sé, anímico o depresivo o de estrés, estas son las vacunas, ¿verdad? Lo echamos ahora toda la culpa a las vacunas prácticamente. ¿Quién habrán metido? ¿Qué de esto? En fin, yo quisiera transmitir pues, a toda nuestra audiencia, aquí con dos grandes profesionales, pues esa seguridad que tienen que tener, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Las vacunas son vacunas seguras, son vacunas que se han ido trabajando desde hace mucho tiempo, porque también hay como una cierta percepción de que las vacunas la han hecho en un momento para vacunar a la población, y no es así. Son vacunas que llevan sus procesos, que han pasado todas sus fases de estudio y que realmente protegen, son vacunas efectivas para la población. Entonces no tenemos que tener miedo. Cierto es también de que, como todas las vacunas, puede haber efectos adversos, que son sobre todo pues, un poquito de fatiga el primer día o el segundo, un poquito de cansancio, pero fuera de ahí vamos, que no hay síntomas importantes tampoco de esa vacuna. Una gran profesional en epidemias. Bueno, ¿cuáles son los beneficios, lo pregunto a los dos, de llevar la vacunación antigripal a los centros infantiles? Bueno, a ver, dentro de la estrategia de vacunación tenemos que pensar que cómo puedo inmunizar yo a un tipo de población en el menor tiempo posible.
No es lo mismo tener que citar niños, por ejemplo, en un centro de salud, que tienes que realizar una llamada telefónica, te cogen el teléfono, no localizan los padres. Eso ralentiza el poder vacunar a esos niños, que acudir al centro educativo, que es el mejor punto y el mejor ámbito para poder vacunar en el menor tiempo posible, que hablo de una mañana, a 2, 3, 4 clases de niños de esa edad. Entonces eso es una de las mejores estrategias, pero no solo en infantil, sino también los adolescentes. Lo hemos estado haciendo durante las campañas de papiloma, de meningococo, varicela, bueno, todo lo que hemos tenido que poner. Entonces yo creo que la mejor estrategia, los papás pueden estar súper seguros de que la vacunación, porque no solo es llevar la vacuna, sino nosotros preparamos toda la logística, nuestros maletines de urgencia, nuestros ordenadores, llevamos todo lo material y todo lo personal. Entonces, desde ese punto de vista, deben de estar tranquilos. Ellos tienen sus consentimientos. Sí que es verdad que los papás a lo mejor tienen un poco de miedo, de decir, no estoy presente en el aula, porque normalmente los papás llevan a los niños a los centros de salud a vacunar a su hijo y están presentes con ellos. Es como una sensación de protección, pero que pueden estar súper tranquilos. De hecho, la campaña que llevamos está siendo un éxito y cada semana estamos incrementando el número de colegios a los cuales vamos a llevar la vacuna. ¿Hasta qué edad en niños? En niños nosotros estamos vacunando ahora mismo primero y segundo de infantil, que corresponde a la edad de 3 y 4 años. Algunos niños no han cumplido todavía 3 porque los cumplen estos meses y algunos no han cumplido 4. Pero para que se hagan una idea es primero y segundo de infantil. Bueno, vamos ahora a los más mayores, ¿no? ¿Cómo se organiza la vacunación en la residencia de mayores y por qué es fundamental en estos espacios? Bien, pues bueno, como ha dicho antes Vanessa, hemos recientemente iniciado la campaña y lo primero que hacemos son reuniones para ver qué circuito podemos seguir para que sea lo más productivo posible, lo más rápido y eficiente posible. Entonces tenemos un equipo de enfermeros gestores de casos con los que nos reunimos y que además conocen perfectamente a los residentes de esos centros y a través de ellos pues organizamos una campaña de vacunación y vamos y se la administramos. Bueno, vamos a tratar ahora, estamos tratando a niños, mayores, vamos a las embarazadas, por ejemplo, ¿no? Y ¿por qué las embarazadas y las personas que conviven con ellas pues deben vacunarse contra la gripe y otras enfermedades? Que a veces dicen, no, las embarazadas no, uy, que tendrán más riesgo, ¿verdad? A ver, ¿qué me cuentáis? Sí, a ver, la embarazada es importantísimo, yo vengo precisamente de ese proceso tan bonito. Enhorabuena. Gracias. Y es fundamental que una embarazada se proteja, no solo porque su estado de embarazo ya le da como una vulnerabilidad extra, entonces no solo es para protegerse ella, sino para proteger a su bebé, porque los niños tan pequeñitos no podemos vacunarlos, podemos administrarle alguna vacuna a partir de los 4 meses, por ejemplo. Pero es verdad que los anticuerpos pasan de la madre al niño y entonces si se vacuna a la embarazada, por ejemplo, frente a gripe, frente a COVID y la tosferina, que es muy importante también, estamos protegiendo no solo a la mamá, que ya es vulnerable de por sí, sino al niño, que cuando nazca va a ser una persona muy vulnerable. Vamos a hablar de otro tipo de vacunas, ¿se os parece? La vacuna contra el herpes zóster. ¿Quiénes deberían de recibirlas y qué protección ofrece? Vale, pues la vacuna del herpes zóster bueno, pues se está ofreciendo a los pacientes que presentan un grado de vulnerabilidad alto, como pueden ser los pacientes inmunodeprimidos. Tenemos una serie de pacientes que por sus características, por sus patologías, necesitan protegerse frente a ese virus y se la estamos ofreciendo. Cada vez se van ampliando más los grupos. El herpes zóster es el mismo virus que el de la varicela, ¿vale? Cuando somos chiquititos pasamos la varicela, pero el virus se puede quedar acantonado, durmiendo en nuestro cuerpo. Cuando somos mayores, cualquier bajada de defensa, inmunosupresión en este caso, va a hacer que el virus se reactive, pero ya no nos va a dar varicela, ya nos va a dar un herpes zóster, una culebrina. ¿Vale? Lo de toda la vida, la culebrina, exactamente. Es que quería puntualizar, digo, vamos a decir culebrina, porque así, o culebrina, claro, porque así. No, además me gusta también en la ventana, que hoy se ha asomado y os lo agradezco, a mí me gusta hablar muy llano, porque para que toda la gente nos entienda, porque cuántas veces también nos hemos ido a los profesionales y hemos dicho, por favor, es que me está hablando como en chino, como... Entonces, hay que centrar a nuestra audiencia que, bueno, hablar muy llano. Yo quería añadir una cosa con respecto al herpes zóster.
Este año hemos empezado también a vacunar, como de forma que se dice el argot sanitario, ¿no? Sistemática, a la población, personas que nacieron en el año 1959 y que van cumpliendo a lo largo de todo el año 65 años. Entonces, además de lo que ha dicho mi compañera, de todas las personas que tienen esas patologías importantes, hemos empezado con la población, por decirlo, sana. Desde el Distrito Poniente enviamos un mensaje informativo a todo ese tipo de población recomendándole que tenía esa vacuna. Y precisamente por lo de la culebrilla lo pusimos así en el texto del mensaje, porque si pensábamos o lo que íbamos viendo sobre la gente, que es que no entendían lo que era herpes zóster, no sabían lo que era eso, pero cuando pusimos culebrilla, entonces hubo muchas llamadas allí al Distrito Poniente preguntando si ese mensaje era verdadero, si eso era sobre la culebrilla de verdad, porque no se fiaban de que pensaban hasta que podía ser un mensaje trampa y que a lo mejor le iban a quitar hasta dinero de sus cuentas. Las personas mayores pueden pensar esas cosas. Entonces, bueno, pues con esa coletilla nada más de poner culebrilla, fíjate ha tenido más la repercusión que ha tenido en la población. Bueno, ¿por qué es relevante que las personas mayores reciban la vacuna contra el neumococo y qué riesgos previenen, doctora? Bueno, pues sabemos que las neumonías neumocócicas son una fuente importante de infecciones, sobre todo durante el invierno, esta época que está así un poco en transición, y que muchas veces hacemos campañas promocionando la vacunación de la gripe y el COVID, porque es más sistemática, tenemos unos grupos que vamos escalonando y priorizando por edades, por patologías, etcétera, y a veces nos olvidamos de que los neumococos también circulan entre las personas que también son vulnerables, ya sea por edad o ya sea por patologías crónicas. Entonces, ahora que disponemos de la vacuna antineumocócica de 20 serotipos, que es una vacuna conjugada y que es una vacuna de mayor potencia, pues tenemos que aprovechar para que todas las personas a las que le corresponda, bien por edad o bien por sus patologías, administrársela también. Ajá. Bueno, pues una información de verdad muy interesante. Yo lo que sí quisiera antes de despediros, bueno, que se mande ese mensaje, si quieres hacerlo tú, Vanessa, a todos los ciudadanos que nos estén viendo y ciudadanas que nos estén viendo en este momento, pues por eso, para animar que se vacunen, porque como bien hemos comentado en esta entrevista, en esta charla, es muy importante. Bueno, pues yo sí quería transmitir a la población que durante la campaña de la gripe lo más importante es que tomen la actitud positiva de que se protejan. Cuanto antes lo hagan, mucho mejor. Quiero decir, no podemos esperar a que finalice la campaña, que la campaña es larga, pero cuanto antes se protejan, mucho mejor, sobre todo las personas mayores de 60 años, los niños, que son los que también este año son nuestra prioridad, desde los 6 meses hasta los 4 años y 11 meses, porque hay que decirlo así. Y bueno, las embarazadas, como ha dicho mi compañera, que también es fundamental, que en cualquier trimestre del embarazo pueden vacunarse tanto de gripe como de COVID, que es fundamental el proteger a su bebé, que los 6 primeros meses de vida pues no tiene esa oportunidad. Y nada, que estamos arrancando la campaña y que pregunten a los sanitarios, que demanden información, que para eso nos dedicamos y creo que con mucho gusto. Bueno, gracias. Pues que por cierto, ¿para cuándo se prevé las campañas para personas de mi edad, por ejemplo, de 25 años, como la mía? ¿Para cuándo más o menos se estimula que se puedan vacunar ya a partir de los 6 añitos o 5 años, ¿no? Hasta aproximadamente, no se sabe todavía, ¿no? Sí, bueno, vamos a abrir un plazo desde el 13 de noviembre para los convivientes de personas con patología, y yo creo que a partir de ahí ya vamos a empezar a vacunar a la población sana que quiera administrarse la vacuna. Ah, muy bien. Pues encantadísima de verdad que os hayáis asomado a la ventana. Vanessa Fernández, responsable de vacunación, y Senay Rueda, médico preventiva. Que muchísimas gracias por haber estado con esa información. Gracias, hasta la próxima. Bueno, vamos a seguir hablando del poniente. En este caso, ayer los sindicatos se concentraron en las puertas del Hospital del Poniente por el incumplimiento de acuerdos pactados con la Junta de Andalucía como despido de personal. Nuestra compañera Marina nos informa.
Comisiones obreras de SIP, SATSE y UGT se han movilizado este miércoles en el Hospital de Poniente para llamar la atención sobre la inaceptable situación del sistema sanitario andaluz, han dicho, el incumplimiento de los acuerdos y la escasa capacidad negociadora de la Administración, lo que lleva a estas 4 organizaciones sindicales a volver a protestar ante diferentes recintos sanitarios en las 8 provincias. La situación es un poco insostenible. Es verdad que antes del verano tuvimos una huelga, reivindicando todo lo que no se está cumpliendo con respecto al SAS y a los trabajadores, ¿vale? Llegamos a hacer una huelga, creo que fue el 26 de junio, si no recuerdo mal, y dejamos un margen de tiempo porque cesaron a la consejera. ¿Y cuál ha sido nuestra sorpresa? Que hemos dado un margen de tiempo y estamos casi a mes de noviembre ya y sigue sin, la Administración no se sienta con las organizaciones sindicales, con lo cual hay tantas cosas que están en la mesa y no se están trabajando que los sindicatos no sabemos cómo actuar. La única manera que tenemos de llamar la atención es manifestándonos aquí y muchas más que habrán, porque el día 23 tenemos otra en el Distrito de Almería. Los sindicatos han puntualizado que tienen la mano tendida a un diálogo lamentablemente perdido en los últimos meses y que está llevando al sistema sanitario público andaluz a una situación acuciante que precisa de medidas urgentes, muchas de las cuales ya fueron acordadas tiempo atrás con una Administración que las está incumpliendo, han dicho, generando un grave perjuicio para la población andaluza. Pues seguimos en el sector de la salud, sanitario, y en este caso vamos a continuar conociendo pues una policlínica que es un referente, policlínicas referentes en Almería y toda la provincia, como es la Policlínica HLA del Poniente, y tenemos el placer de tener a su CEO, a su gerente, que es Serafín Balaguer. Bienvenido, Serafín, ¿qué tal está usted? Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, ¿cuándo comienza con la policlínica? Bueno, conviene centrarse en el escenario del inicio de la policlínica para comprender un poco esa especie de hazaña que se ha hecho desde aquí, desde el Ejido, de convertir una pequeña clínica de pueblo, muy buena, muy competente, pero una pequeña clínica de pueblo, en una red de policlínicas a nivel provincial. En el año 1900, a principios de los 90, en el Ejido no había absolutamente nada, ni público ni privado. O sea, había unas consultas sueltas de médicos privados, había un ambulatorio, que todo el mundo recordará, que estaba en la comisaría de policía. Bueno, en ese tiempo también se abrió el nuevo centro de salud, pero tenía el mismo problema que el anterior ambulatorio. Tenía médicos que pasaban consultas sin recursos diagnósticos, sin especialistas y sin nada. Entonces, fue como consecuencia de como muchas veces en este pueblo, en esta comarca, a través de los empresarios, que tenían un problema muy serio, y es que en sus empresas, en el tejido empresarial cada vez más potente, había muchos accidentes de trabajo. Entonces, no había ninguna instalaciones específicamente diseñadas para atender esos accidentes de trabajo. Tenían que ir al ambulatorio, donde la capacidad de resolución era mínima, no había ni servicio de urgencia, interrumpían el proceso asistencial, y después toda la documentación tenían que irse a Almería para hacerle la mutua. Entonces nos propusieron a un grupo de médicos de la Asociación de Empresarios, las direcciones de las mutuas, que hiciéramos un centro que tuviera guardia permanente de médicos y enfermeras, radiodiagnóstico, área de urgencias, traumatólogos, fisioterapeutas, y eso fue lo que hicimos. Seguramente hicimos la instalación sanitaria privada y pública más adelantada que había en aquella época. Serafín, ¿cuál es la misión principal de la policlínica? Pues te decía que en ese momento era fundamentalmente dar una salida a esa problemática del tejido empresarial, de atención a los accidentes de trabajo. Y claro, la medida en que los recursos que tuvimos que crear también podían dar atención al resto de la población que necesitara medicina privada o compañías de seguros privados y tal, pues
se fue ampliando los servicios, la cartera de especialidades, no solo traumatología y fisioterapia, ni radiología, sino también ginecología, pediatría, y así surgió el modelo policlínica, que después se ha exportado a otros sitios, ¿no? Cuando esa fórmula de éxito hizo que se quedara pequeña en nuestras instalaciones, rápidamente empezamos a buscar otra ubicación para un edificio más grande, como es donde estamos ahora mismo, pero en ese periodo intermedio tuvimos que abrir en La Redonda, porque el número de reconocimientos médicos y de accidentes de trabajo también era importante en aquella zona de la polígono de La Redonda, y hasta que abrimos las instalaciones de la calle Conde de Barcelona, que a su vez pues las hemos tenido que ir ampliando. Sobre la base de que había mucha población de la comarca que no eran del Ejido o de la zona del Ejido de Adra, pues sino de Roquetas, de La Mojonera, pues Vícar, compramos la clínica del Parador, que la integramos en nuestro sistema, y también hemos ido haciendo sucesivas ampliaciones, porque también se queda, cuando tú das un buen servicio, la gente acude y tienes que ir ampliando. La hemos ampliado ya 2 veces, ampliando, modernizando y remodelando. Después, pues las mutuas también nos reclamaron que diera un servicio como el que dábamos por aquí en la zona del Levante y el Almanzora. Abrimos la Policlínica del Levante en Huercalovera, y después al integrarnos en el grupo HLA, la clínica de Almería, que llevaba al Centro Médico de Almería, que lo llevaba al Hospital Mediterráneo, nos cedieron la gestión a nosotros y lo incluimos ya en el grupo Policlínicas. Policlínicas, el servicio de prevención de riesgos laborales a nivel provincial, y toda una red de servicios de prevención, de asistencia médica, de rehabilitación y de recursos diagnósticos y de tecnología. Serafín, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan a gestionar varias clínicas en los distintos municipios que nos han nombrado? ¿Cuáles son sus retos? Bueno, porque es que en cada sitio, aunque el modelo nuestro es que la gente sepa, que los pacientes sepan que vayan a la hora que vayan, hay siempre un médico, una enfermera, un aparato de rayos para solucionar su problema. Una área de urgencia donde se le pueda poner una medicación, un suero, tener una observación, hacer una placa, y consulta y urgencias. Ese modelo funciona igual en todos los sitios, pero claro, las características de Huercalovera no son las mismas que las de Almería ciudad, que no sé, lo que más se pide son muchos especialistas, ¿no? Aunque el modelo, insisto, es siempre el mismo. Y el reto es la mejora continua, ¿no? En la medida que puedes vas modernizando la tecnología, dándole a los profesionales más recursos para mejores diagnósticos, a los profesionales que hacen tratamientos, pues mejorarle también sus recursos para el tratamiento, ¿no? Ese es el tema. Y luego, pues lógicamente, pues crecer. Pues la clínica de Ejido dentro de unos meses no la va a conocer nadie, porque aparte de las remodelaciones interiores y la ampliación, pues hay un cambio total de la imagen de la fachada, que va a ser un edificio muy moderno. En Almería también se nos quedó pequeño el de la Rambla Federico García Lorca, y hemos comprado 4 plantas un poco más arriba, en la misma calle Rambla Federico García Lorca, y también va a ser un edificio modernísimo. En Huercalovera, en la medida que podamos, también vamos a tener un edificio propio, nos vamos a estar en los bajos de unos locales, de unas viviendas, y sucesivamente. Se trata de proceso de mejora continua. Vamos a hablar dentro de un ratito de especialidades, porque tienen muchísimas, pero vamos a hablar de los avances tecnológicos. ¿Están integrados las policlínicas para mejorar los diagnósticos y tratamientos? Claro, nosotros teníamos hace poco tiempo, en los inicios teníamos una radiología convencional, un mamógrafo, un ecógrafo, pues lo mínimo imprescindible. Después ya hemos ampliado a resonancia magnética, TAC,
El TAC es un TAC de última generación, la resonancia magnética también es nueva, el mamógrafo tiene la última tecnología para detectar lesiones mínimas de cáncer de mama, y así, pues de escáner pues para odontología, pues escáner dental, ecógrafos se van mejorando cada día, pero luego nosotros tenemos la fortuna de que si nosotros tenemos un escáner de un TAC de 16 cortes que puede ver lesiones muy pequeñas, pero si tenemos alguna duda tenemos nuestro hospital de referencia del grupo HLA, que está el Hospital Mediterráneo, que está instalando en este momento un TAC de 124 cortes. O sea, eso ya es pues lo último antes de llegar al PET TAC, ¿no? Sí. Ultra definición. O sea que tenemos una red que es las 4 policlínicas y nuestro hospital. Donde no llegamos nosotros, si hace falta hacer un cateterismo cardíaco, pues la sala de hemodinámica no está en la policlínica, está en el hospital Mediterráneo, ¿no? La sala de hemodinámica, el TAC de auto avanzado, la resonancia de 3 teslas, que es ya lo más avanzado que hay. O sea que pues trabajamos coordinadamente. El tema es dar servicio en todo el territorio de la provincia de Almería, dar servicio tecnológico en determinados momentos cuando hace falta en nuestro hospital. Bueno, hablando de servicios, Serafín, ¿ofrecen algún tipo de servicios por ejemplo, de telemedicina o consultas virtuales para los pacientes que no se puedan desplazar a sus clínicas? Sí, la videoconsulta es cada vez más frecuente para personas que no se pueden desplazar y en algunos casos incluso para la gente que se pueda desplazar, porque por ejemplo tenemos una cosa que se llama telederma, que es tenemos un equipo muy avanzado para obtener fotos de las lesiones dermatológicas, que el mismo dermatólogo u otro colega en cualquier parte de España, pero muchas veces el propio dermatólogo que no da abasto a pasar consulta, pues después en la tranquilidad de su casa, en un momento de descanso, empieza a ver las imágenes y los informes que le han remitido las enfermeras y se pueden hacer el diagnóstico. O sea que sí, ahí tenemos cada día, si hay algo nuevo que haya en las policlínicas, lo vamos adoptando permanentemente, ¿no? En las clínicas. Hombre, si tenemos que utilizar un robot quirúrgico, no tenemos, pero nuestros hospitales, nuestros hospitales tienen robots quirúrgicos, el Da Vinci, ¿no? Quiero decir que sí, que la última tecnología pues siempre hay un hospital del grupo que da la prontoterapia o las terapias CART, ¿no? Bueno, Serafín, me gustaría saber si existen planes para expandirse a otros municipios.Nosotros preferimos, digamos, potenciar, porque las distancias son muy pequeñas, entre la zona del poniente occidental, digamos, Ejido, Adra, está todo relativamente cerca. La del poniente oriental, que es el Parador, Aguadulce, Vica y todo eso, está todo relativamente cerca. El hospital lo tenemos 11 kilómetros de allí, ¿no? Y en la zona de Huerca Lovera, pues estamos en un radio muy pequeño en relación a los pueblos del Levante almeriense y de la cuenca de la Almanzora. Nosotros preferimos dotar de más recursos y de más tecnología a los centros que tenemos antes de pensar en la expansión. No se niega que tenemos, digamos, presiones pues para instalarnos, por ejemplo, en la comarca de Níjar, que es un municipio muy grande, ¿no? Pero bueno, eso podría ser una opción, en la zona alta de la Almanzora, pero primero preferimos consolidar la oferta diagnóstica y terapéutica de los sitios donde estamos, porque estamos relativamente cerca de todo. Prácticamente trata en casi el 90% de todas las especialidades, porque si los nombramos aquí nos podríamos tirar mucho tiempo. Hemos hablado de las especialidades al principio, hemos hablado del avance de la tecnología y demás. Ahora me gustaría saber, para finalizar, si me parece, ¿cómo se asegura la Policlínica Poniente HLA de su personal médico que estén al día con las últimas tendencias y avances médicos? Bueno,
¿Cómo se hace la selección? La selección, pues hay el personal médico y de enfermería que se contrata pasa por una entrevista personal conmigo y con la supervisora de clínicas, que son las dos personas que nos tenemos que preocupar de que el personal cumple los estándares. Pero tengo que decir que tanto los médicos nacionales como los de procedencia extranjera vienen con una formación muy buena, muy buena. Con un nivel de... Todos tienen una experiencia, ¿no? Todos tienen, aparte de una experiencia, cuando deciden trabajar en la privada, ya vienen con una experiencia en el sector público, en España o en Cuba o en Colombia o en Argentina, ¿no? La gente siempre empieza a trabajar en el sector público, ¿no? Cuando decide dedicarse a la medicina privada, habitualmente ya lleva años trabajando en el sector público y viendo muchos pacientes. Quizá lo que busca en la privada es el trato, digamos, más cercano que no pueda tener en la pública, ¿no? Conocer a los pacientes, tener un trato, digamos, más personal en la medida en que en la privada habitualmente el cliente elige al médico que quiere que lo vea. Serafín, con toda la trayectoria profesional que tiene del año 1993 hasta hoy en día, ¿con 31. Qué se queda de sus clínicas? ¿Con qué se queda usted? Yo me quedo con haber aportado algo muy importante a mi municipio, al Ejido, y a la comarca, y haber podido ampliar ese servicio al resto de la provincia, con una marca netamente ejidense, porque no se nos olvide, la sociedad que explota todas estas clínicas se llama Policlínica del Poniente, con domicilio social en el Ejido, ¿no? Y de haber nacido tan de la mano del sector empresarial, con el que seguimos manteniendo unas relaciones magníficas, porque nuestro servicio de prevención le da servicio a 800 empresas y hace 9.000 reconocimientos anuales a los trabajadores de estas empresas. No hemos hablado del servicio de prevención, algún día quizás convendría hablar, porque el servicio de prevención no es solo reconocimientos médicos, es mucho más, es un trabajo en la empresa, evaluando los riesgos de los equipos, de la maquinaria, tomando medidas correctoras, haciendo mediciones higiénicas de emisiones de polvo, de ruido, de mediciones de luz. O sea que el servicio de la policlínica está muy pegada al tejido empresarial, nació así y así sigue. Pues bueno, darle de aquí las felicitaciones, Serafín Balaguer, CEO de las Policlínicas Poniente HLA. Felicidades por esa trayectoria, por esa labor que también hacen esos municipios, que la salud vaya mejor, que tengamos más posibilidad de tener pues esa tecnología, esas especialidades que ofrece las clínicas privadas, porque en estos tiempos y en muchos tiempos que corremos la pública, pues estamos teniendo durante muchísimos años bastantes problemas y gracias a gente emprendedora como usted, pues hace que la salud fluya mejor y que estemos mejor. Serafín, ha sido un placer tenerlo en la ventana. Estamos para ayudar. Hasta la próxima. Bueno, atención porque estáis o están esperando recibir una herencia. ¿Habéis renunciado a una herencia porque no se ha podido pagar el impuesto de sucesiones? Pues no os perdáis lo que viene a continuación, porque vamos a tener a dos expertos. Como es Miguel Peralta Lao, abogado, y también tendremos a Juan Carlos Valverde, que es el presidente de FENCIS, que es la Federación Nacional contra el Impuesto de Sucesiones. No lo perdáis, todos esos datos después de la publicidad. Hasta ahora. En McDonald's seguimos creciendo y hoy nos enorgullece abrir nuestras puertas en el corazón de Vicar, una ubicación privilegiada que no solo trae nuevas oportunidades, sino también empleos para nuestra comunidad.
Desde 1993 hemos estado a tu lado en Almería y ahora damos un paso más para ofrecerte el mejor servicio y los momentos más especiales junto a los que más quieres. Nuestros valores son claros: inclusión, servicio personalizado y compromiso con el cliente. Queremos que te sientas como en casa en cada visita. Con nuestra aplicación McDonald's y servicios como McDelivery, la nueva plataforma McDonald's, MyOrder o McAuto, tu restaurante de confianza ahora está más cerca que nunca y con la última tecnología. Gracias a la comunidad de Vicar por confiar en nosotros. Esperamos compartir muchos momentos juntos y que este McDonald's se convierta en un lugar de referencia y confianza para todos. Policlínica del Poniente nacía en el Ejido en 1993, concebida como un proyecto de atención médica privada de carácter multidisciplinar. Más de 30 años después, seguimos dando cobertura sanitaria a toda la provincia, convirtiéndonos en HLA Policlínicas de Almería, con centros en el Ejido, El Parador, Almería Capital y Huerca Lobera, con más de un centenar de especialistas. Tecnología de vanguardia en diagnóstico por la imagen, una nueva red dental y un eficaz servicio de prevención son las claves de nuestro éxito. En prevención de riesgos laborales contamos con la confianza de más de 800 empresas y 10.000 trabajadores. HLA Policlínicas de Almería. Medicina, experiencia, personas. El progreso de la atención médica privada. Pues bien, ya estamos de vuelta y como he comentado antes de entrar a publicidad, hemos comentado, ¿están en proceso de recibir alguna herencia? ¿Has renunciado a alguna de ellas por no poder pagar los impuestos, en este caso el impuesto de sucesiones? Pues nosotros queremos saber muchísimo más de todo ello porque está a la orden del día. Y tenemos a dos expertos aquí en la ventana que hoy se asoma, Juan Carlos Valverde, que es el presidente de FENCIS, Federación Nacional contra el Impuesto de Sucesiones, que lo tenemos vía videollamada, ahí lo tenemos. Bienvenido, Juan Carlos, ¿qué tal? Bienvenido, Lucía, siempre un placer hablar con vosotros. Bueno, y también tenemos a un gran letrado como es Miguel Peralta Lau, de Peralta Lau Abogados. Bienvenido, Miguel, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Bueno, vamos a poner sobre la mesa lo que se habla todos los días, lo que cotidianamente vivimos todas las personas a diario, que es recibir o donar herencias. Así que vamos a entrar de lleno, Miguel, preguntándole a Juan Carlos, para aquellas personas que no sepan pues esos impuestos que se pagan a recibir una herencia o a tú donar cualquier inmueble, pues vamos a saber qué es este impuesto. Juan Carlos, exactamente, ¿qué es el impuesto de sucesiones, y donaciones? Exacto, muy bien, Lucía. La palabra es sencilla, es un robo, un atraco a mano armada, porque no tienes posibilidad alguna de defensa. Es un robo institucional al que te obligan los poderes, en este caso el gobierno. Es decir, todo el esfuerzo de una vida, y no olvidemos que ya has pagado, que ya has cotizado, que ya has tributado. ¿Qué tan frío de impuesto para entender? De una vida, llegado el momento, la vida se termina evidentemente, bueno, uno quiere que quede legado para sus hijos, que quede para que alguien viva mejor inclusive de lo que tú has podido vivir, y además estás en tu derecho de poder disfrutar y entregar esos bienes a quien después quiera. Bien, pues el impuesto de sucesiones instaura un heredero forzoso que se llama gobierno, y el gobierno pues quiere su parte del pastel, y la quiere por las buenas o por las malas, es decir, sí o sí. Si no pagas, te lo quitan y te lo roban, y si pagas, te despluman. Por tanto, podemos decir que es un atraco institucional a mano armada, sin justificación alguna, en toda regla, y que recae sobre los herederos, aprovechándose de que el pobre difunto pues ya poco puede hacer. Bueno, ¿cuál es la situación actual, Juan Carlos, del impuesto de sucesiones a nivel nacional? ¿Dónde se paga más? ¿Dónde se paga menos? Pues, Lucía, ha costado mucho trabajo. Llevamos desde el 2017 en la lucha, y afortunadamente el mensaje ha ido calando en la sociedad.
Y cuando los políticos veían la realidad eran personas que la habían desplumado. Hablamos de clase media, ¿eh? O sea, no hablamos de ricos ni nada de eso, porque entre otras cosas los ricos pues tienen sociedades instrumentales, medios para evadir o aminorar ese impuesto, ¿no? Pues cuando la sociedad vio el daño real que se producía y la insignificancia que eso significaba, lo que se cobraba sobre el cómputo total, salimos a las calles y los manifestamos. Eso ha logrado que poco a poco se vaya cambiando, pero ojo, no olvidemos que hablamos de un impuesto estatal cedido a las autonomías, ¿eh? Poco a poco en algunas autonomías, y a medida que esos nuevos partidos prometían y los antiguos acabar con él y llegaron al poder en esas autonomías, lo fueran quitando en parte. Ya después, si quieres, podemos seguir viendo en qué parte lo han hecho, ¿no? Pero lo fueran aminorando. Hoy por hoy, prácticamente, son nada más las autonomías socialistas las que quedan con ese impuesto en sus máximos niveles. Es decir, siguen robando al pueblo al que dicen defender. Miguel Peralta, que es especialista dentro de su bufete de abogados. Peralta Law tiene un departamento exclusivamente sobre el tema que estamos tratando, que es las herencias, ¿no? Ante esta situación de recibir un requerimiento, por ejemplo, de Hacienda, ¿cómo se puede reclamar? Bueno, Lucía, lo primero que tenemos que decir es que no hace falta recibir ese requerimiento. Tenemos la obligación, todos los herederos, de presentar un modelo del impuesto de sucesiones en el plazo de 6 meses desde que se produjo el fallecimiento y, por lo tanto, el hecho de la herencia. Entonces, si en ese plazo no se ha presentado el correspondiente impuesto, iniciará el procedimiento de liquidación por parte de la administración pública y en su caso el expediente sancionador correspondiente, ¿vale? Es decir, bueno, es que encima hacen que el propio heredero se tenga que convierta en gestor de los propios impuestos. Bueno, ¿y cuántos y cuáles son los principales impuestos que afectan a los herederos en España? Primero hay que decir que en España hay muchos impuestos que gravan la herencia. Una vez que se produce el hecho de la herencia y con posterioridad, una vez que se tienen y se disfrutan esos bienes, ¿vale? En principio son muchos. El impuesto de sucesiones, como se está hablando anteriormente, pero tenemos el impuesto de plusvalía, tenemos el impuesto de actos jurídicos documentados, tenemos los impuestos de IBI una vez que ya haces con eso bien, los rendimientos que te dejen esos bienes, y si no te dejan rendimientos, también tienes que pagar. Pues no me extraña, Juan Carlos y Miguel, que se renuncie, por desgracia, a muchísimas herencias y, como bien ha comentado Juan Carlos, bueno, pues un bien que nos pertenece, que no ha costado tanto a nuestros familiares, a nuestros padres o a nosotros, si donamos y dejamos herencia de tanto sacrificio, tanto trabajo, para que luego una casita que te puedan dejar tus padres, tus hermanos, tu familia, lo que sea, y sobre todo a gente y a hijos que a lo mejor no tienen ninguna vivienda, es muy triste que no poder aceptar esa herencia, porque, aparte que eso lo vamos a tratar también, decide las autonomías qué valor tiene tu vivienda para quedártela, o sea, la vivienda que has heredado, y según el valor que ellos te digan, ¿no es así, Juan Carlos?, pues tienes que pagar. Tú imagínate que un inmueble de 100.000 euros, vamos a poner un ejemplo, que tengas que pagar 35.000 o 40.000 euros, y si no lo tienes, ¿qué haces? Pues se lo quedan todo, ¿verdad, Juan Carlos? Si no lo tienes, se lo regalas al gobierno, pero ojo, sigues debiendo. O sea, fijaros en la concepción tan criminal de este impuesto, que uno dice, bueno, pues venga, yo no tengo para pagar, que se queden con la casa. No, si usted no ha renunciado, como muy bien ha dicho el letrado, nuestro compañero, si usted no ha renunciado, inmediatamente le van a exigir el impuesto. Y aunque usted después se dé cuenta de que no tiene, de que no hay forma de que lo pueda afrontar, Hacienda le da lo mismo. Hacienda lo que quiere es dinero y le va a embargar, pero ojo, le va a embargar y va a salir a subasta, aprovechándose los subasteros, por 2 gordas, es decir, a veces por 1/3 o menos de su valor, pero usted como ciudadano le va a seguir debiendo al fisco la totalidad
de lo que le pedía. Y como muy bien ha dicho Lucía, no es el valor que tenga la casa, es el valor que le da Hacienda. La señora Montero, en una de sus últimas elucubraciones, cambió el valor de referencia. Entonces uno ve el valor de su casa en el catastro y dice, pues mira, no es mucho porque el IBI, que lo pago, pues no, ese valor no sirve. Si uno entra en la página del catastro, verá arriba en pequeñito, para que no pase, no se dé mucho el pueblo cuenta, ¿no? Valor de referencia, ese es el que le da el gobierno. Entonces, una casa que a lo mejor vale 100.000 euros en la calle, el gobierno dice que vale 150.000 y a usted le toca tributar por 150.000. Y lo más grave, y termino, Lucía, es que ese valor uno piensa, bueno, lo pondrá un especialista inmobiliario, un técnico sesudo, con un estudio. No, señor, se están ganando juicios y se están tirando sentencias porque lo hacen viendo o consultando portales como el de Idealista. Un señor que además, y en contra de la ley, no tiene la capacidad técnica necesaria para emitir ese criterio de evaluación. Es decir, todo esto es un conglomerado para sí o sí sacar dinero a costa del difunto y, por supuesto, pagándolo a los herederos. Si es que pueden, porque como bien has dicho, si renuncian antes lo pierden todo, y si no renuncian antes porque no se han dado cuenta, también lo van a perder todo y encima van a seguir pagándole a Hacienda. Miguel, ¿existen algunas excepciones o reducciones fiscales para los herederos en ciertos casos o circunstancias? Efectivamente, como ha dicho Juan Carlos, ya últimamente los políticos se han dado cuenta un poco que la sociedad no está conforme con pagar estos impuestos tan elevados, ¿no? Y entonces están tomando medidas. Como estos impuestos están transferidos a las comunidades autónomas, no todas, pero bastantes comunidades autónomas están aplicando bonificaciones, que son algunas veces elevadas, y por lo tanto la transmisión por herencia de bienes que no sean que sean entre padres e hijos, bueno, se está aliviando bastante, ¿vale? Y entonces eso está dando, pero no hemos de olvidar que hay más impuestos. Ya, claro, ahí va yo, Juan Carlos, y os digo, bueno, se ha bajado bonificaciones de padres a hijos, ¿no? Pero, claro, estos impuestos, ¿quién se beneficia? ¿Qué personas? ¿De qué cónyuge se beneficia todo esto? Estas bonificaciones, que bueno, serán bonificaciones que te agradecería, Juan Carlos, que me lo explicases bien, bueno, qué son estas bonificaciones y quién se puede beneficiar de ellas en caso de heredar. Perfecto, Lucía. Muy bien, pues como has dicho la palabra bonificaciones. No, oiga, no. Menos robo. Es decir, te roban, pero te roban menos. Ellos le llaman bonificar. Es un eufemismo de los muchos que emplea el gobierno. Es como si yo a usted le digo, mire, me podría llevar todos los muebles de la casa, pero voy a ser bueno, eso era el año pasado, y este año voy a ser bueno, le voy a dejar la mitad de la cocina, la radio no, pero el tele sí, para que usted se entretenga. Y encima uno agradecido de que te han quitado la cocina y parte del salón. Oiga, bonificar es robar menos de entrada. Y efectivamente, además ahora empezamos a matizarlo. El impuesto de sucesiones, existe la creencia, oye, lo han quitado porque me dicen que en mi autonomía, son 17 autonomías y 2 regímenes forales aquí en España, pues en mi autonomía ya no existe. No, graso error. Lo han bonificado, menos robo, para los parientes de primer y segundo grado, en Román Paladino, para entendernos. Aquellos que son hijos, cónyuges o nietos. Ah, anda, leñe. Oiga, y hermanos, no, hermanos pasan por caja, exactamente igual que antes. Bueno, y tíos y sobrinos, lo mismo, estamos hablando del 3 ya, del grupo 3. Oiga, ¿y si me la ha dejado alguien porque lo he cuidado toda la vida? Ah, tate, ahí estamos hablando del grupo 4. Y para que se hagan una idea del robo, si bien en el grupo 1 y 2, lo que hablábamos, hijos, cónyuge y nieto, podríamos estar hablando de bonificaciones hasta del 99, es decir, de que te roben un 1%, en el resto de grupos, los que son los hermanos, los que son los tíos, los que son los sobrinos, le quitan a usted el 50 y se quedan tan panchos. De ahí para arriba. Y si ya es el grupo 4, es decir, sin ninguna consanguinidad, la cosa sube al 81% de lo que usted vaya a heredar. O sea, si me toca la lotería pago un 20, y si resulta que se ha muerto una persona que me ha querido dejar su legado porque para eso es suyo y lo ha trabajado, me quitan un 80
Hombre, de sinvergüenzas está el mundo lleno, ¿eh? La verdad que claro, si una persona, Miguel y Juan Carlos, quiere, oye, y tiene la ilusión de decir no, inclusive donar o heredar en vida, no tienes por qué fallecer, sino decir, oye, yo tengo 2 propiedades, yo le voy a dejar una a mi hermanita porque no tiene vivienda y tal, o sea, y en este caso tiene que pagar, en este caso la hermana o una misma sucesión, ese impuesto. O sea, quiere decir que los hermanos no son de sangre, no tienen un parentesco tan importante como pueda tener, por ejemplo, un padre o unos padres hacia unos hijos. Bueno, es que, como bien dices, Juan Carlos, como dices tú siempre del paladino, porque no me queda con El ese román eufemismo. paladino, sí, porque los eufemismos quedan muy bonitos, y el último, ¿cuál era? ¿Cómo hacen con el perdón de los políticos? No, un régimen singular. No, oiga, un robo, o sea, llamemos a las cosas por su nombre. Bueno, nosotros hemos querido saber qué opina la calle respecto a las herencias, si se han recibido alguna herencia o han renunciado, y nuestro compañero Nicolás Moreno pues nos informa. ¿Alguna vez usted ha recibido una herencia? No. ¿Y qué le parece tener que pagar impuestos por recibir una herencia, algo que te pertenece legítimamente? Fatal. En Andalucía ha mejorado mucho con el cambio de gobierno, que se cambió, está subvencionado al 99%. Eso ya fue mucho, porque antes se pagaba un dineral importante. Hasta 1 millón de euros está subvencionado al 99%, efectivamente. Esto está difícil. Hay mucha gente que lo está dejando. Yo lo dejaría conforme estaba, yo no pagaría nada. O sea, que renunciaría a la herencia. No, la herencia si es de mis padres es mío. Y el gobierno que se come una mierda. No comparto toda esa idea. Si tú recibes una herencia, pagas un impuesto. En Andalucía tenemos la suerte que son bastante bajos. Pues si hay que vender un poquito de la herencia, la vendemos y pagamos los impuestos. Ojalá vengan muchas. Es como cuando te toca la lotería y dices, ¿quieres pagar impuestos? Pues ojalá me toque la lotería. Si voy a pagar más que lo que me van a dar, pues renuncio. Pues como no tengo nada, pues nada. Me parece mal, pero que como están estipuladas las leyes así, pues hay que aguantarte también, hay que asumirlo. Yo recibí la de mis padres cuando se murieron, pero poca cosa. ¿Usted se acuerda si tuvo que pagar unos impuestos altos por esa herencia? No, entonces no. Entonces no. Entonces Ahora no se sí. pagaba nada. Ahora sí se paga. Ahora es que te dejan limpios como... No, es que no quiero mirar. A veces va a pagar más que heredar. Y esa ley está muy mal. Y deberían de cambiarla, claro. Eso de que tú consigas trabajando para ti y que luego no se lo puedas tú dar a tu hijo, eso no lo veo yo bien. Pues sí, opiniones de todo tipo, pero la verdad que hay muchísima gente, no sabe ni lo que es eso. Pero es que, claro, a lo mejor pues no han recibido ninguna herencia y dirá, por eso nosotros estamos informando, que atención, que muchas veces decimos, ay, pues seguramente que me dejará la herencia, como bien ha dicho antes Juan Carlos, pues esta persona que la ha estado cuidando toda la vida, oye, a lo mejor me deja la herencia esto porque me he portado tan bien, ¿no? Y luego resulta que no puedes ni cogerla si no tienes posibilidades. ¿Cuánto tiempo tiene una persona para poder aceptar esa herencia o no aceptarla o pagar? Bueno, eso también tiene su dificultad, no es tan fácil, no es tan fácil, ¿no? Porque renunciar se puede renunciar cuando se quiera. Pero tenemos el problema de que tenemos el impuesto de los 6 meses que tenemos que declararlo, y si lo declaras ya se supone que estás aceptando la herencia. Si haces cualquier acto que pueda la administración entender que es una aceptación tácita, pues también ya ha aceptado la herencia. Y una vez que aceptas la herencia no puedes renunciar. Y entonces en esa ignorancia aprovechan muchísimo la administración tributaria para que pillar a los herederos fuera del lugar y no le dé tiempo a llevar a cabo esa herencia. Una persona cuando fallece un familiar, pues a lo mejor se le ocurre al mes siguiente alquilar la vivienda donde vivía el fallecido. Un acto de aceptación de la herencia. Bueno, cada vez se nos complican más las cosas. Juan Carlos, ¿se puede hacer algo, por ejemplo, en vida para que nuestros hijos no tengan que pagar pues todas estas consecuencias? Sí, me gustaría también una puntualización. Efectivamente, como muy bien ha dicho Miguel,
se produce así, pero cualquier persona, quédense con esta palabra, aceptar la herencia a beneficio de inventario. ¿Qué conseguimos con eso? Que no tengamos que ese periodo de 6 meses queda paralizado y nos dan un año. Y en ese año veremos, oye, las cargas que pueda tener la herencia, a lo mejor la casa está hipotecada, no podemos pagarla, o las ventajas que pueda tener y aceptar o rechazar, porque todavía estamos a tiempo, la herencia. Pero como muy bien ha dicho Miguel, una vez que uno ha tocado algo de esa herencia, ya la ha aceptado. Y lo único que tenemos son 6 meses para liquidarla, ojo, hasta el 5º, para poder pedir una prórroga. En vida, ¿qué podemos hacer, Lucía? Donar. O sea, donar. Y antes, corriendo, yo iría ya. Porque pero donar también el gobierno, tienes que pagar, ¿no? Exactamente, el gobierno va a endurecer tanto la nueva ley que quieren sacar, que va a ser, si quiere después la comentamos, imposible la donación. Si tú donas, fíjate, o sea, algo es mío, mi casa, yo la tengo, y digo, jolín, yo no sé el gobierno que va a haber dentro de un año, de 2 o de 20. Espero vivir ese tiempo. Pero ¿y si no lo vivo y si me pasa algo? ¿Qué pasa con mi hijo? Le dono la casa. Bueno, pues yo pago por IRPF. Es decir, para el gobierno una donación, aparte de que está sujeta al impuesto de sucesiones y donaciones, que nos olvidamos del segundo, por tanto, tributas, en algunas autonomías más, en otras menos, pero tienes que pagar, paga la persona que recibe la casa, como si hubiera heredado exactamente igual. El que da la vivienda, que no ha recibido ni un duro a cambio, resulta que tributa como se lo hubiera metido en el IRPF. Es decir, de nuevo, papá Estado se erige ahí el medio para llevarse su tajadita del pastel. Pero aún así, yo aconsejo que hagamos una planificación, como muy bien Miguel ha dicho, y tengamos presente una posible donación, porque eso lo llevamos a público en el notario y no tiene efectos retroactivos las leyes que sacan. Por tanto, estaríamos blindando que dentro de un año o de 2 el gobierno pues saca una ley y no podamos hacerlo. Pero ojo, done, pero resérvese usted el usufructo vitalicio. Es decir, usted se queda con su casa hasta que llegue el momento que usted ya no esté en este mundo. Pero no vaya a ser que la vida da mucha vuelta. Pero estamos hablando de las donaciones de padres a hijos, porque si donamos de hermano a hermano... Santígüese usted, Lucía. Si dona de hermano a hermano, le van a crujir. Pero además le van a crujir por partida doble. O sea, a la persona que dona, a la que entrega el bien, le van a incrementar en el IRPF como una venta, pero al que recibe volvemos con los grados de parentesco. El 1, el 2, vale, paga el menos. El 3, ahí te quiero ver, dice Hacienda. Y le van a crujir el 40%. O sea, entre lo que paga uno de IRPF y lo que paga el otro por la donación, el gobierno, ¿qué te queda? Es decir, y es un sí o sí. Te tienen materialmente pillado. El grupo 3, recordemos, sobrinos, lo que son los tíos y lo que son los hermanos, es canallesco. Y no quieren dar su brazo a torcer. No quieren darlo. ¿Por qué? Pues porque diciendo que se ha quitado el impuesto, y como es verdad que la gran mayoría de las veces afecta por línea directa, es decir, a hijos, a cónyuge o a nieto, pues existe ese run de que se ha acabado el impuesto. Y es mentira, no se ha acabado. Tú conoces casos, y los conoces muy bien, en los que, bueno, se está dando esa paradoja de que, mire usted, somos familia, mi hermano, pase usted por caja. Eso es lo que hay. Bueno, y personas, Miguel y Juan Carlos, que sí que bueno, que desde la Federación de FENCIS, la federación que preside Juan Carlos, nuestro invitado que tenemos en videollamada a nivel nacional contra el impuesto de sucesiones, tiene unos casos increíbles, despeluznantes. Gente que han heredado una casita de sus padres o familiares que no tienen ni casa y están viviendo hasta en los coches, Juan Carlos, por no pagar por no poder pagar ese impuesto. Así es. Están viviendo en la calle. Sí, materialmente en la calle porque han sido embargados. Es decir, tenemos personas que no solamente les han embargado el bien, sino que son trabajadores autónomos y a sus clientes le pide Hacienda que les pague a ellos. Que no le pague a esta persona que ya ha sido embargada, sino que encima le embargan los posibles ingresos que puedan de tener. Es decir, es una losa materialmente que te cae encima de por vida. No tiene ningún... Y te doy una exclusiva, Lucía, una exclusiva de hace escasamente unas horas. Aragón, que era todavía reticente a bonificar este impuesto, decía que te roben menos, yo siempre diré lo mismo, ¿no? Sí. Acaba de aprobar para los siguientes presupuestos una bonificación del 99%. Otra autonomía más que se suma, reconoce la injusticia y al menos en parte, y solo en parte, trata de paliarla. Tenemos que ir a por el grupo 3, heredar
tiene que ser gratuito. Oiga, yo lo he trabajado, yo lo he cotizado, yo lo he pagado, yo se lo dejo a quien me dé la gana. Desde la hermanita de los pobres a Médicos Sin Fronteras o al vecino del quinto. Es mi trabajo y mi esfuerzo. No importa. Bueno, estamos hablando de inmuebles y tal, Miguel, pero los tributos por heredar bienes inmuebles, planes de pensión o empresas. Porque, claro, ahora que heredes planes de pensiones, sí, empresa, etc. Nos iremos aquí toda la semana hablando sobre ello. Además, es que, como hemos comentado durante el programa, es que está a la orden del día todos estos temas. Es cierto, Lucía. La sociedad española es una sociedad que invierte en inmuebles. A lo largo de nuestra historia, todas las familias han intentado, aparte de tener una vivienda donde vivir, tener una segunda vivienda o invertir en una vivienda. No es justo que cuando una persona fallece y se lo deja habitualmente a su hijo o no, o a otras terceras personas, porque la herencia puede también distribuirse de alguna manera, ¿vale? Pues tenga que volver a pagar. Pero claro, como encima son inmuebles que valen, tienen un valor, si encima le dan un valor ficticio, la administración tributaria, pues lógicamente ahí hay un potencial económico para la administración muy elevado. Sí. Entonces se aprovecha la administración pública de esa costumbre que tenemos los españoles de dejar en herencia bienes inmuebles, no solamente la casa en la que vivimos, sino a lo mejor otra que a lo mejor incluso con todo su cariño el padre y la madre lo han ahorrado para dejárselo a su hijo. Pues es mejor, Juan Carlos y Miguel, pues es mejor, oye, que se venda, ¿no? Claro. Y le diga, pues toma el beneficio, sí, ¿no? Sí. Bueno, hay que tener en cuenta el impuesto de donaciones. Hay que tener también. De todas maneras, yo, siguiendo un poco la conversación de lo que ha dicho Juan Carlos, lo importante es una planificación. Cuando fallecer, tenemos que fallecer todos. Sí. Cuando se ve que estamos en esas circunstancias, o incluso muchas veces a través de un testamento, hay que regular un poco toda esta cuestión. Hay que buscar profesionales que en un momento dado te puedan orientar. Porque no es lo mismo heredar un bien inmueble que heredar un fondo de pensiones. Tiene una tributación diferente. No, hay, por ejemplo, empresas a las que ha hecho referencia que también planifican la sucesión de la sucesión de esa empresa entre el titular de la misma, que suele ser el padre, y los hijos que lo heredan. Y lo planifican de tal manera que puede ser que consiga un ahorro fiscal y que ahí no entre Hacienda a saco, ¿vale? Y que haya alguna opción. Por eso es muy importante que, igual que las empresas planifican esa sucesión, también lo hagan los particulares. Ajá. Bueno, nos tenía un montón de preguntas para vosotros los expertos, pero yo quiero abordar este tema más adelante porque es muy interesante. Y hablando de titular, Juan Carlos, un titular para concluir y nos tenemos que marchar. Un titular. Tenemos que salir a la calle a reivindicar lo que es nuestro y no consintamos que el gobierno, que nos fríe durante toda la vida con impuestos, encima al final se aproveche de eso para clavar a nuestros descendientes. Lo nuestro es nuestro y estamos en nuestro derecho, después de pagarlo, a dejárselo a quien queramos. Un titular, Miguel, para aquellas personas que pasen por tu despacho y que estén en la situación que están heredando en estos tiempos algo, están en trámites. Lo importante es que se asesoren, busquen profesionales, que en todas las ciudades, en todas las provincias, en todos los sitios hay profesionales, y que busquen a esos profesionales para que le asesore y le diga cómo se puede hacer mejor el día que sus padres o su tía o su hermano no esté. Pues lo dicho, Juan Carlos, ¿dónde estás en estos momentos? ¿Está en Sevilla, en Cádiz? Pues estoy convaleciente de una operación de desprendimiento de retina, así que os veo la mitad de bien que os veo siempre, pero estoy en casa, sí, pues tengo que hacer. ¿Pero en casa reposo. dónde? ¿En Sevilla, en Cádiz?
No, en Sevilla, estoy en Sevilla. Eso. En Bueno, mi casa sé que en vas Sevilla. mucho por Cádiz. Juan Carlos, que es el Sí. presidente de FENCIS, Federación Nacional contra el Impuesto de Sucesiones, y nos ha aclarado, él siempre desde la federación, pues ahí luchando, pero como bien ha dicho su titular, hay que salir a la calle y reivindicar nuestros derechos de toda la vida. Muchas gracias, Juan Carlos, hasta la próxima. Gracias a vosotros, Lucía. Miguel Peralta, de Peralta Lao Abogados, un gran profesional para aquellas gestiones que de lo que estamos hablando, para que se asesoren bien, no dude en ponerse en contacto con Peralta Lao Abogados. Ha sido un placer, Miguel. Hasta la Igualmente, el próxima. placer ha sido mío. Pues bien, nosotros nos marchamos hasta mañana. Gracias por estar ahí.